¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos esta edición de CNN Prime de día viernes para acompañarlos, para entregarles todas las informaciones que han, impactado también en nuestro país, pero también en el mundo. Sin lugar a dudas, los ojos están puestos en Venezuela y es de lo que vamos a estar hablando justamente con Alicia Contreras, también con algunos entrevistados durante esta jornada, pero hay que iniciar esta edición de CNN Prime, usted sabe, siempre con los titulares de la jornada. La líder opositora María Corina Machado confirmó que Edmundo González no viajará a Venezuela hasta que las condiciones sean las adecuadas. Esto tras el juramento de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial. Horas después, el mismo González llamó a las Fuerzas Armadas a desconocer al líder chavista. Un inédito decomiso de más de 800 kilos de metanfetamina realizó el OS7 de Carabineros. En el operativo se detuvo a 2 ciudadanos mexicanos quienes ingresaban la droga a través de puertos y pretendían establecer centros de acopio y también procesamiento de esta misma droga. El cargamento tendría un valor de 18,8 millones de dólares. Se mantiene el monitoreo del centro-sur del país ante la ola de calor de este fin de semana. El foco está puesto en el territorio que va entre Coquimbo y Los Ríos. A raíz de esto, las autoridades llamaron a paralizar cualquier faena agrícola en las horas de mayor temperatura debido al riesgo de incendios forestales. Y en el deporte hay molestia, por cierto, no solamente en la dirigencia de Blanco y Negro, sino también en la hinchada, porque con Maximiliano Falcón, el presidente de la sociedad anónima Aníbal Mosa, criticó la ausencia del defensa uruguayo en la pretemporada tras recibir una oferta del Inter Miami. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y ya lo decíamos, la noticia del día, sin lugar a dudas, ha sido la asunción por 6 años nuevamente de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. Ya está acompañándonos acá en el estudio de CNN Prime Alicia Contreras, quien nos va a traer mayores detalles de esta jornada histórica, ¿lo podríamos decir? Histórica, muy bien. ¿Y tú, Felipe? Bien, pues aquí estamos. Histórica, larga, pasaron muchas cosas, pero si lo definimos, lo redondeamos en 3 ideas. Y Nicolás Maduro juramentó en un tercer periodo. La oposición acusó un golpe de Estado. Y en tercer lugar, Edmundo González, quien dijo que iba a llegar a Venezuela, no llegó. Eso básicamente fue lo que pasó en Venezuela esta jornada y ahí vemos esta ceremonia de juramentación de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. Ahí recibe la banda presidencial y esta ceremonia partió con una sorpresa porque supuestamente iba a ser al mediodía. 1 de la tarde de nosotros. Claro. Sin embargo, a las 10 de la mañana con 47 minutos juró Nicolás Maduro. No respetaron el itinerario, de hecho nos enteramos a través de los canales de Telegram del gobierno, que comenzó una transmisión del canal del gobierno Venezuela TV. Y ahí comenzó la ceremonia de juramentación. De hecho, por las imágenes que uno vio en esta transmisión y en este juramento, en esta ceremonia, incluso hubo invitados especiales a esta ceremonia que llegaron como en la mitad, ¿o no? Exactamente. No, y no cualquiera. El presidente de Nicaragua, que llegó en medio de la ceremonia, dijo que no iba a asistir. De hecho, no se esperaba su presencia y llega en la mitad, lo recibe Nicolás Maduro. Él, junto a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, fueron los únicos mandatarios que asistieron a esta ceremonia de juramentación, que también habla mucho de la comunidad internacional, qué es lo que piensa de lo que está pasando en Venezuela. Rápidamente repudiaron la mayoría de los países lo que ocurrió hoy día en Caracas. Son los, digámoslo así, los mandatarios más cercanos a el actual mandatario de Venezuela, porque el resto de la comunidad internacional, la verdad es que han sido solamente críticas y condenas a, no solamente al hecho mismo de la elección, a los resultados que nadie sabe cuáles son, porque no se han entregado las actas, no se ha hecho el desglose tampoco de estas actas de forma oficial, no se ha respetado el mismo cronograma que estableció el gobierno de Nicolás Maduro para entregar esa información, por ende han habido más condenas a esos hechos que algún tipo de referencia a un ascenso y a felicitar al nuevo mandatario, digámoslo así.
De hecho, Brasil y Colombia, que eran los dos países que son de izquierda y que tienen una cercanía con Nicolás Maduro, ellos en inicio apostaron por una salida negociada a estas elecciones presidenciales. Sin embargo, solo enviaron a embajadores a esta ceremonia de asunción. Y otro punto es lo que dices tú, no hay actas electorales. Exacto. Terminaron este proceso electoral sin presentar ninguna de las actas que confirmen entonces los resultados de la votación. La oposición se hizo con más del 80% de las actas electorales y actualmente las tiene Panamá. Ellos la están resguardando en su bóveda del Banco de Panamá. Te invito a que revisemos parte del discurso de Nicolás Maduro. Veamos. Y le digo al pueblo, aquí llevo su banda. Esta banda la hizo el pueblo presidente y ahora la lleva el presidente pueblo y jamás le fallaré, jamás los traicionaré. Yo lo que voy es para adelante con la fuerza huracanada y volcánica de un pueblo que quiere patria, que quiere futuro, que quiere paz. Que nadie se confunda con el pueblo de Venezuela, que nadie se confunda con nosotros. Dije que iba a haber paz y hay paz y habrá paz. Somos guerreros de la historia y garantizaremos la paz y la soberanía nacional por siempre. Y la pregunta era inmediata. ¿Qué pasó con la oposición? Edmundo González había prometido que iba a estar reiteradamente en distintas ocasiones en Venezuela. Él hizo una gira, estaba en República Dominicana, que el viaje es de 1 hora de República Dominicana a Venezuela. Entonces comienza esta ceremonia y nos preguntamos, ¿dónde está Edmundo González? Se confirmó que seguía en República Dominicana, seguía en su hotel y no supimos de él hasta que publicó este video a las 6 de la tarde, hora local. Lo hace como presidente electo de Venezuela con la bandera. De hecho, ponen en este video un GC que ahí lo vemos, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Edmundo González en este video acusa también un golpe de Estado de Nicolás Maduro, dice que no pudo llegar a Venezuela porque no están las condiciones y efectivamente Venezuela cerró la frontera con Colombia y también el espacio aéreo. Entonces dicen que no se podía garantizar la seguridad de Edmundo González. No, y aparte, bueno, con la situación que se vivió con María Corina Machado el día anterior, en esta manifestación, donde entiendo que fue previo a la manifestación. Después de la manifestación. Que se la llevan detenida, se acusaba de secuestro, después horas más tarde las liberan. Son algunas de las condiciones que se están viviendo y que habrían sido las gatillantes por el cual Edmundo González no llega. De hecho, María Corina Machado habló, también ella publica un video. Es importante señalar que ambos solo publican videos, no hacen una conferencia de prensa, no sabemos el paradero de ambos. Y María Corina Machado explica que, claro, ella sale de esta manifestación, la interceptan y hombres de la policía de Venezuela se la llevan. Pero a mitad de camino la bajan de este vehículo y la obligan a grabar un video diciendo que está bien y después la dejan ahí y ella se demora horas en regresar a su residencia. Hay un civil, entiendo, que resulta sí, herido. Exacto. En esa situación también. Lo confirma ella porque ella iba en una moto, pero era manejada por otro hombre. Le disparan a esta moto y uno de las balas entonces hiere a este hombre que también lo detuvieron. Ella no resultó herida, pero sí con contusiones porque la bajaron de esta moto. Dice que todavía está dolorida, pero más allá de eso no pasó más. Claro, porque la tumban. Ella dice esa palabra. Claro, la tumban y es muy distinto al tema de bajarla, porque bajarla la pueden tomar y la pueden hacer descender de la moto, pero otra cosa es que la tumban, es que ahí la empujan y, claro, se puede haber golpeado también. Exacto. Ahora, Edmundo González ya habla como presidente de Venezuela. El presidente también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y hace un llamado entonces a los soldados a que respeten la decisión del pueblo a través de las direcciones de Edmundo González. Revisemos lo que dijo. Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular.
Los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional son parte del mismo pueblo y al que le deben obediencia a través de mí. Pues hoy soy presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela y gracias a una mayoría de votos expresados en las urnas. La oposición también señala que ahora es momento de hacer lo que tengan que hacer para hacer respetar la Constitución. No se sabe qué implica eso, pero hasta ahora solo les queda el apoyo de la comunidad internacional. Estados Unidos aumentó la recompensa por cualquier dato de Nicolás Maduro. $25 millones ofrecen por cualquier dato de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, porque los acusan de narcoterrorismo. ¿Qué pasó hoy día esta jornada? Lo vamos a ver en el informe de Laura Soto. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. A esta hora ingresa al Palacio Federal Legislativo. Un día histórico, recordar 10 de enero, entra a este escenario histórico el Salón Elíptico. Y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida y así cumpliré. Sin interrupciones, sin la oposición intentando detenerlo, sin ningún obstáculo, Nicolás Maduro logró su objetivo, ser juramentado por un tercer mandato presidencial. Sin nunca haber mostrado las actas que demuestren su victoria, pese a los cuestionamientos de gran parte de la comunidad internacional, no hubo nada que le impidiera ser investido por otros 6 años más. La toma de posición presidencial constitucional de Venezuela la trataron de convertir en una guerra mundial. Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana. Inició la ceremonia 1 hora y media antes de lo planificado, mientras rondaba la pregunta de si Edmundo González llegaría o no a Venezuela tal como lo había prometido. ¿Quién se cayó por ahí? Llegó Edmundo. Recójanlo. Recojan su pataruco. Alguien se cayó por ahí. Como yo estoy esperando que él llegue. Estoy nervioso. El régimen chavista ordenó cerrar la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela desde las 5 de la mañana de este viernes hasta las 5 de la madrugada del lunes. Tenemos la información de una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos y en especial de esta zona de frontera. En ese sentido, hago un llamado a la comprensión. Desde la Cancillería colombiana también informaron la decisión unilateral de Caracas de cerrar su espacio aéreo por el mismo periodo de tiempo. A eso de las 4 de la tarde, hora de Chile, el expresidente colombiano Andrés Pastrana afirmaba que el ex candidato opositor seguía en República Dominicana. Expresidente, ¿nos puede usted confirmar que Edmundo González sigue en República Dominicana? Claro, sí, estábamos reunidos con él, acabamos de terminar reuniones, esta mañana estuvimos reunidos, estábamos reunidos con su staff, dialogando. Poco después fue la propia María Corina Machado que salió a dar explicaciones. Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen. Tras 24 horas de espera, la líder opositora finalmente se refirió a su breve detención en Caracas, que se produjo tras retirarse de las manifestaciones del jueves. Explicó que en medio de su trayecto escuchó varios disparos para luego ser interceptada por efectivos de la policía. Inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra. En el trayecto, escuché repetir un par de veces que se dirigían a Boleíta.
Después de llegar cerca de esa zona, repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo me pidieron que grabara un video como una fe de vida. ¡Que viva Venezuela, mi patria querida! Así, celebrando frente a sus simpatizantes, Nicolás Maduro cerraba su ceremonia de juramentación, mientras pesa la incertidumbre de cuáles serán los siguientes pasos a tomar por la oposición. La oposición entonces promete que Edmundo González va a llegar a Venezuela, acusan un golpe de Estado, tienen el apoyo de la comunidad internacional. Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo, no solo Joe Biden, sino también Donald Trump, que va a asumir el 20 de enero. Pero pese a todo esto, lo decía Laura Soto, Nicolás Maduro no tuvo ningún obstáculo para asumir un tercer periodo presidencial que, si todo sigue tal cual, va a llegar hasta 2031 como presidente de Venezuela, más de 20 años en el poder. Bueno, vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante, al menos en la jornada del día de hoy, cuando se esperaba incluso lo peor, sí, con manifestaciones, con personas posiblemente fallecidas, agresiones, etc. No pasó, pero es de esperar que esta situación de calma en cuanto a ese tipo de episodios se mantengan, pero en lo político vamos a ver que siga avanzando. Exacto, y también hay denuncias de que hay más detenidos políticos, entonces también el régimen está haciendo una represión importante. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Alicia, que esté muy bien. Igual tú. Y nosotros vamos a seguir con informaciones de nuestro país, pero también relacionadas justamente con lo que tiene que ver con Venezuela, porque acá en Chile el Partido Comunista nuevamente no señaló ningún tipo de referencia a que si Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, es una dictadura o no. No así el presidente Gabriel Boric, quien en la región del Biobío nuevamente reafirmó sus declaraciones respecto y su posición respecto del gobierno venezolano. Desde la Cancillería señalaron, entre otras cosas, en la jornada del día de hoy, que no son quienes para poder declarar a un gobierno como legítimo o no. Todos estos detalles, todas estas polémicas internas, pero que tienen relación con Venezuela, lo revisamos en la siguiente nota. Desarrollamos nuestro 27º Congreso Nacional tras la realización de 657 congresos celulares, 95 congresos comunales, 26 congresos regionales. Muchos encuentros previos, pero este reunió a la mayoría de los principales militantes. Un nuevo Congreso Nacional fue lo que convocó al Partido Comunista a reunirse este viernes, y aunque su apertura se extendió por más de 2 horas, hubo pocas preguntas al respecto. La atención se la llevó Venezuela. Todos saben que nosotros tenemos una mirada distinta respecto a muchos procesos internacionales que las que tiene el gobierno, ¿no? Pero no quiero yo de eso hacer una discusión, por lo menos hoy día. Discusión casi inevitable, y más este 10 de enero, cuando asumió su tercer mandato Nicolás Maduro. Nos sentimos orgullosos de nuestro deber como diputados en hacer valer el resultado que condujo a esta victoria. Fue justamente ese resultado del 28 de julio el que el presidente Gabriel Boric salió a catalogar de inmediato como fraudulento, postura crítica que mantiene. Y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura que además se robó las últimas elecciones. Nosotros hemos respetado la posición del presidente en este ámbito, hemos sido claros en eso, y además nosotros hoy día efectivamente estamos viendo cómo se han desarrollado estos acontecimientos a lo largo del tiempo. Creo que nuestra posición ha sido clara y me parece que no vendría al caso cuestionar la posición del presidente. Y si de posturas claras se trata, la oposición ha pedido justamente aquello. Senadores del Partido Republicano hasta demócratas exigen al gobierno acciones concretas, como por ejemplo impulsar procesos legales contra Maduro para que enfrente la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es fundamental que el presidente de la República active o solicite se active el Consejo Permanente de Naciones Unidas para exigir el respeto de los derechos humanos en Venezuela, el respeto de la elección democrática en ese país. Y desde ese punto de vista, los organismos como la ONU, como la OEA,
todas las alianzas que tenemos dentro de Latinoamérica tienen que reforzarse en este sentido. Integrantes del Parlamento también han insistido en reconocer como presidente electo a Edmundo González, pese a que el gobierno ha sido enfático en descartar esa posibilidad. Me parece que es hora de reconocer explícitamente el triunfo de Edmundo González, el candidato opositor. Faltó el reconocimiento de Edmundo González, se perdió una oportunidad de haberlo recibido en Chile y ha faltado fuerza para dejar en claro que lo que hemos presenciado hoy día en Venezuela con una toma de juramento absurda es un fraude gravísimo para el derecho internacional. La ministra del Interior aseguró que el gobierno reconocerá a un presidente que sea capaz de demostrar las actas claras respecto al proceso electoral. Además, descarta la posibilidad de romper relaciones, pese a que cesaron las funciones del embajador de Chile en Venezuela. Se dificulta toda la atención de la población y se dificulta el propio trabajo de promoción de los valores democráticos. Entonces, en realidad ha sido Venezuela quien ha tomado la iniciativa de restringir la comunicación y el intercambio diplomático que tenemos con ese país, producto también de la firmeza que ha tenido Chile en hacer los planteamientos que correspondían. Planteamientos hacia el régimen de Maduro que pone una nueva tensión al gobierno. 7 de los 8 partidos oficialistas están detrás de la opinión del Ejecutivo, mientras el PC sigue firme en su postura disidente. Ese es un tema que tendrá que conversar el presidente con el Partido Comunista. Ellos, al igual que nosotros, somos parte del gobierno y por lo tanto lo que rige en esto hay una sola voz y es la voz del presidente. Hoy día toca no entrar en una discusión con el presidente en cuestiones que él representa la política del Estado. Yo nunca lo he puesto en duda. Yo tengo la representación de una mirada de uno de los 8 partidos, no de los 8. Sí tengo plena conciencia que tenemos miradas distintas hasta con los otros 8 partidos, pero no soy una convicción formativa, ideológica, política. Convicción que difiere de cerca de 8 millones de venezolanos que han emigrado de su país en la última década y de la postura de gran parte de los países del mundo que no están con Maduro, uno de ellos, Chile. Vamos a seguir analizando respecto de esta situación en Venezuela, pero también con el impacto en nuestro país y vamos a tomar contacto, ya la vemos en pantalla, a la ex canciller del gobierno del presidente Gabriel Boric, Antonia Urrejola. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Felipe. Antonia, bueno, de inmediato tengo que preguntarle, a propósito de lo que veíamos recientemente en la nota de nuestra compañera Macarena Román, estas disputas por puntos ideológicos, podríamos decirlo de alguna manera también, entre el Partido Comunista y la posición del gobierno que se ve fijada por los dichos del presidente Gabriel Boric. Usted fue ministra de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se puede convivir con dos posiciones tan equidistantes en ese punto? A ver, las relaciones internacionales las lleva y las decide el presidente de la República y de esa perspectiva el Partido Comunista no ha cuestionado esa facultad y me parece que al menos en estos días ha guardado silencio sobre el tema. Yo me quedo con eso, sin perjuicio, lo cual no puedo sino estar en desacuerdo con la posición que tiene el Partido Comunista en este tema. Pero sí quiero rescatar que hay un reconocimiento que obviamente está en la Constitución de quien lleva las relaciones internacionales y me quiero quedar con eso. Pero con el hecho o con la frase puntual que señala Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, dice, y la quiero, porque la redacté, dice, todos sabemos que tenemos una mirada distinta en estos puntos. Se lo pregunto nuevamente como ex autoridad máxima autoridad de la Cancillería. ¿Se puede convivir, se puede tener una relación dentro de una colectividad de partidos que componen un gobierno, un oficialismo, con una posición de un partido particular que tiene una posición tan alejada de lo que es la posición de la máxima autoridad del país? Obviamente no es lo ideal y uno esperaría que todos los partidos que están dentro de la coalición de gobierno respalden abiertamente la posición del presidente. Sin lugar a dudas eso es un hecho, pero sí se puede convivir, es decir, mientras yo era canciller también tuvimos diferencias con el Partido Comunista precisamente respecto de Venezuela, pero eso no fue un obstáculo para las decisiones que tomó el presidente porque es él que toma las decisiones. ¿Y en qué se reflejaron esas diferencias en su momento?
Miren, en este momento no recuerdo, pero sí hubo algunas diferencias en su momento donde el presidente habló contra el régimen de Maduro y hubo algunos epítetos de Diosdado Cabello, si mal no recuerdo, contra el presidente, como también Delcy Rodríguez respecto a mi persona. Bueno, Antonia, bueno, la quiero sacar un poquito de esa discusión en cuanto a frases, tanto del presidente como también de la autoridad del Partido Comunista, pero la quiero llevar quizás a un tema más macro. Esta situación, esta nueva asunción de Nicolás Maduro en el poder, este juramento que prestó hoy, ¿qué significa para las relaciones internacionales de Chile con dicho país? Bueno, yo creo que las tensiones que hemos visto los últimos meses, en realidad durante toda la gestión del presidente Boric, pero sobre todo después de las elecciones, van a ir en aumento. Vimos, cierto, como el ex embajador Jaime Gasmuri y la delegación de la embajada tuvo que dejar Caracas en su momento. Y eso tiene efectos concretos en términos de intercambio de información, todo lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, donde es fundamental tener relaciones claras y fáciles para poder intercambiar información. Y eso tiene un efecto en lo que estamos viendo hoy día en materia de seguridad, por ejemplo. Y en el otro tema que tiene también mucha importancia es todo el tema migratorio. Recientemente el gobierno anunció la regularización de varias personas que están en situación irregular y que se empadronaron, ¿no? Pero para eso también se requiere colaboración. Hay un conjunto de venezolanos que están en nuestro país que no tienen documentos. Cuando no existe una relación entre dos gobiernos, ¿cómo hacemos para que esos venezolanos que no tienen un consulado puedan obtener sus documentos? Hay una serie de hechos prácticos en un momento muy complejo para la región en materia de seguridad, de crimen organizado y también temas migratorios, y eso sí tiene efecto el que tengamos una relación tan tensa, lo que no quiere decir que no por eso el gobierno va a dejar de decir lo que dice y de denunciar lo que tiene que denunciar, como lo ha hecho el presidente en estos días. A propósito de eso, de uno de los puntos que usted señala que pueden ser complejos, es la migración. Hoy la ministra del Interior, Carolina Toá, fue consultada por justamente las condiciones que tiene el país a propósito de una posible ola migratoria nueva tras la asunción de Nicolás Maduro en la jornada del día de hoy. Ella señala que Chile sí está preparado. Pero si nos remontamos a lo que pasó en Naciones Unidas, cuando el presidente Gabriel Boric, en la última asamblea de Naciones Unidas en septiembre pasado, él menciona y dice, quiero leer la frase textual, dice: por responsabilidad, debo ser claro en este punto, Chile no está en condiciones para recibir más migración. ¿A quién se le cree entonces? Yo creo que lo que está diciendo la ministra de Interior, que se han adoptado un conjunto de medidas en la frontera y de medidas administrativas y de coordinación con las policías, como también lo que hemos visto recientemente, el acuerdo con Bolivia, y de esa perspectiva me parece que se han tomado las medidas para estar más preparados. Pero sí, lo que está diciendo el presidente es que Chile no soportaría una Cúcuta 2, por decirlo así, con una ola migratoria como vimos en ese momento durante el gobierno del presidente Piñera. Pero ¿no es quizás contradictorio esas dos frases? A mí no me parece, más bien el llamado, creo yo, del presidente en ese momento, y aquí creo que es muy importante señalarlo. En el caso de haber una nueva ola migratoria como la que vimos hace algunos años atrás respecto de venezolanos y venezolanas que salgan del país, me parece que el llamado es que los países de la región, así como solidarizan con el pueblo venezolano, que hoy día está sufriendo una dictadura, también es necesario que solidaricen con los migrantes venezolanos, y eso demanda una mayor coordinación entre los distintos gobiernos de la región. Me parece que el llamado del presidente tiene que ver con que no pueden ser solo algunos países los que lleven esa carga, sin querer por carga darle un sentido negativo a la migración. La migración no solo tiene un sentido negativo, pero me refiero a la ola migratoria que sea muy grande, con todos los efectos que tienen los servicios públicos y en la frontera y en las comunidades locales. O sea, no, sí estamos de acuerdo. La migración regular no es mala, es la migración irregular la que genera las complicaciones, sobre todo
en zonas como lo que está pasando en nuestro país, en la zona norte, Colchane, donde se infringen las medidas de seguridad, los límites también. ¿Es esa la mayor complejidad? Sí, efectivamente esa es la mayor complejidad y eso es lo que demanda, y me imagino que lo que dice hoy día la ministra de Interior es que se han tomado más medidas para poder tener una mayor coordinación con las policías, con los países vecinos, y quiero destacar, porque no es menor, el tema de la reconducción con Bolivia, algo que cuando yo era canciller intentamos avanzar con Bolivia, fue muy difícil y finalmente el gobierno lo logró, y eso no es un tema menor. Antonia, cuando el presidente Boric se refiere a Venezuela, la tilda al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Lo mismo ha hecho con Nicaragua, ha condenado los derechos humanos o la violación a los derechos humanos en China. No es cualquier país con el cual se arriesgó a condenar también ese tipo de situaciones. Pero con Cuba la situación es bien distinta. No se refiere con tanta dureza a el país isleño y al gobierno de ese país. Hoy día, de hecho, Díaz-Canel estuvo presente en la asunción de Nicolás Maduro y también el presidente de Nicaragua. Son dos países que al menos desde partidos de oposición o de colores políticos distintos al del actual gobierno han salido a condenarlos constantemente por sus condiciones, por su, digámoslo así, entre comillas, tipo de gobierno. ¿Por qué no se hace esa referencia? Y le sumo quizás un elemento. ¿Para usted Cuba es una dictadura, por ejemplo? A mí me parece que Cuba sí es una dictadura, pero me parece que Cuba tiene una realidad geográfica, para empezar, e histórica, bastante más compleja que lo que es la situación de Venezuela y Nicaragua, por su ubicación geográfica, por su relación con Estados Unidos y por las sanciones unilaterales que le ha impuesto Estados Unidos permanentemente, lo que lleva a una grave crisis económica y un verdadero estrangulamiento respecto de Cuba. Claramente, además, esas medidas no han servido para alcanzar la democracia en Cuba. A mí sí me parece, es decir, hay un partido único, no hay elecciones democráticas, hay presos políticos en Cuba y me parece que no es una democracia. Pero sí me parece que Cuba es bastante más complejo por la cercanía que tiene con Estados Unidos y la relación que tiene sobre todo con la Florida y el poder económico y político que tiene los actores políticos, sobre todo republicanos en la Florida respecto de Cuba. Entonces es un poco más complejo que cuando hablamos de Venezuela y Nicaragua. Pero por más allá de la complejidad, y aquí quizás vuelvo un poco a lo que le planteaba al comienzo, estas disputas entre frases o entre posiciones. ¿Para usted fue complejo entonces estar dentro del gabinete del presidente Gabriel Boric si usted piensa que Cuba es una dictadura y el presidente no se refiere tan así a ese país? Yo no tuve ninguna complejidad en esos temas. El presidente, cuando me llamó para ser canciller, me llamó precisamente por el rol que yo tuve como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y él conocía cuáles eran mis posiciones y yo nunca sentí ninguna complejidad al respecto. Está bien, la nombra canciller, es decir, usted era la representante de la posición del presidente. ¿No era quizás ahí una situación para usted de contraposición a sus propios pensamientos, o no? No, porque yo comparto la posición del presidente respecto de Cuba, lo que señaló expresamente en la Asamblea General de Naciones Unidas de este año respecto de las sanciones económicas respecto de Cuba. Creo que ahí hay una situación que no es menor. Hemos visto por televisión en los últimos meses la escasez de alimentos, la escasez, bueno, sin luz, sin ir más lejos, y eso tiene un efecto directo del estrangulamiento de parte de las sanciones que ha tomado Estados Unidos. Lo que no quiere decir que desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos no existe una democracia, y creo que ahí pero yo quiero insistir, yo comparto la posición del presidente respecto de las sanciones económicas. Cuando se retira al embajador Gasmuri de Venezuela, y aquí vuelvo nuevamente a la situación de ese país, ¿para usted lo considera un error que hayan sacado al embajador? ¿Habría hecho lo que hizo o lo que está haciendo el canciller Van Claveren en ese aspecto, las decisiones del presidente Gabriel Boric respecto del país, dejando solamente un encargado de finanzas tan solo como vínculo con la embajada en Venezuela en este caso, ¿no?
Bueno, quiero recordar que el embajador Gasmuri se tuvo que venir porque el propio Maduro los echó. Los echó, sí, los echó a todos. Sin romper las relaciones diplomáticas, pero el origen no fue que Chile retirara al embajador Gasmuri y a la gente de la embajada, sino que fue una decisión de parte del gobierno de Maduro. Sí. Dicho lo anterior, yo cuando asumí existía un encargado de negocios en Venezuela y en su momento evaluamos con el presidente de mantener la relación a nivel de encargado de negocio. La decisión de haber nombrado un embajador en Venezuela tenía que ver sobre todo por el tema migratorio y por el tema de seguridad y lucha contra el crimen organizado y un esfuerzo de poder establecer un diálogo y una cooperación más cercana con el gobierno de Maduro. Eso lamentablemente no resultó y yo comparto la decisión de tener un encargado de negocio y de no romper las relaciones diplomáticas, también la comparto. Es que, y ahí vuelvo quizás a uno de los puntos importantes. Hoy día se está viviendo no solamente el tema de la migración como una situación compleja, sino también en temas de seguridad. Se llevaron adelante discusiones, incluso en su momento, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, intentó al menos tener ese vínculo, viajar incluso hasta Venezuela para tratar de llegar a un acuerdo y conseguir estas situaciones de las expulsiones de ciudadanos venezolanos que vinieran a delinquir a Chile. Esas situaciones me imagino que generan ahí algún tipo de freno, congelamiento, al no existir un representante oficial de la Cancillería, en este caso del gobierno de Chile, en Venezuela. Me refiero puntualmente a la figura del embajador. Es decir, obviamente cuando un país tiene las relaciones aceitadas, por decirlo de alguna manera, es lógicamente mucho más fácil tener un embajador que es un representante además político del presidente de la República en el país. Pero el encargado de negocio es un funcionario diplomático y tiene las facultades y tiene la delegación, ¿cierto?, de poder avanzar en el intercambio de información. Recordemos que además no es solo a nivel de la embajada las relaciones con el Estado venezolano, también yo no estoy al tanto exactamente de lo que se está haciendo, pero también las policías están permanentemente intercambiando información, las fiscalías están intercambiando información. Desconozco cómo está esa relación hoy día entre las autoridades del Estado chileno con las autoridades venezolanas, pero no es solamente el encargado de negocio. Pero para los efectos de lo que estamos hablando, un encargado de negocio puede perfectamente llevar adelante las tareas diplomáticas que correspondan. Obviamente que no es lo ideal, pero no es un obstáculo. Antonio Rejola, ex canciller del gobierno del presidente Gabriel Boric, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido durante esta jornada aquí en CNN Prime. Que esté muy bien. Gracias a ti, Felipe. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues y siendo las 21:09 minutos, vamos a ir a la primera pausa de esta edición de CNN Prime. A la vuelta seguimos con más informaciones, tanto de nuestro país como también del mundo. Estamos de regreso. Una mesa técnica se realizó en Senapred a raíz de lo que se estima va a ser una ola de calor que va a afectar a varias regiones de nuestro país y que se va a extender durante todo este fin de semana. En esa ocasión dieron a conocer los planes preventivos para evitar incendios forestales y además entregaron importantes recomendaciones. ¿Quieres saber cuáles son esas recomendaciones? Bueno, quien preparó el informe es María Luisa Carrión. Buenos días, mi nombre es Monserrat Cández, soy seremi de Agricultura de la región metropolitana. Y junto a Forestín como estandarte entregaron información en el mercado mayorista Lo Valledor. ¿Para qué? Para intentar evitar que en medio de las tareas propias de la agricultura en un periodo de alta cosecha se generen incendios forestales. Es importante tomar todas las medidas, precauciones en las maquinarias, poder tener un extinguidor a la mano, algún bidón de agua para evitar algún inicio de incendio. Que bueno, los calores son realmente extremos. Por eso se hizo un llamado a faena cero entre Coquimbo y Los Ríos. Esto significa que se debe evitar el uso de cualquier maquinaria que pudiera generar chispas y con ello una catástrofe. Llamado a faena cero no es durante todo el día, es durante las horas de más alta temperatura. Y el llamado es, en el fondo, a concentrar las labores de trabajo en el campo, con exposición en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. Y en las horas de mayor temperatura realizar otras labores del rubro sin exposición
exponer, eso sí, a los trabajadores a condiciones que les pudieran generar inconvenientes de salud como golpes de calor. Otra medida adoptada por la autoridad es el cierre de 42 parques nacionales, monumentos naturales o reservas entre Coquimbo y la Araucanía. Sábado y domingo van a estar todas cerradas. Sabemos que la afluencia de público a estas áreas trae un riesgo asociado. Por lo tanto, la protección también de nuestros recursos naturales debemos compatibilizarla ante las condiciones ambientales que se presentan. Quienes ya están en el interior de alguno de estos parques no deberán hacer abandono, pero no se permitirá el ingreso de nuevos turistas. Así que el llamado es a reprogramar sus visitas. Todas medidas que se tomaron en la mesa técnica encabezada por la ministra del Interior, donde se informó que esta temporada hay un 28% más de incendios, pero 4% menos de superficie dañada. Estamos teniendo una mejor capacidad de combatir los incendios, pero todavía no tenemos una capacidad de impedir que se inicien los incendios. Que existan altas temperaturas, mucho viento, baja humedad, no implica que se generen incendios forestales, porque los incendios forestales los generamos las personas. Están las condiciones para que de generarse se puedan propagar con mayor facilidad. Por eso se decretó alerta temprana preventiva por incendios forestales entre Valparaíso y Los Ríos. Hay que tener extremo cuidado en los valles y la precordillera porque los factores están allí. Muchas horas con temperaturas altas, baja humedad y viento por varios días seguidos. Solo hay que evitar conductas de riesgo. Ustedes seguramente han visto lo que ha pasado en Los Otros Ángeles, en Los Ángeles, California. Vean por favor las imágenes de destrucción que ha causado el fuego allá. Nosotros estamos en condiciones de prevenirlo en Chile, pero este fin de semana va a ser muy duro, mucho calor, mucho viento para esta región, por lo tanto depende de nosotros el que no se desaten incendios. Riesgo para las personas y para la naturaleza. Ante esto se pidió el acuartelamiento de bomberos. Se mantiene la alerta roja entre la región metropolitana y el Ñuble, más 4 provincias en la de Valparaíso y una en el Biobío. Temporada que recién inicia y lo hace con 14 olas de calor en la espalda si contabilizamos desde octubre a la fecha. Un número alto, ya que en el periodo anterior hubo solo una. Sigamos avanzando en las informaciones. El OS7 de Carabineros decomisó un histórico cargamento de metanfetamina en la comuna de Lolol, región de O'Higgins. Se trata de una operación denominada Cristales del Pacífico que permitió requisar 844 kilos de esta droga, tanto de forma líquida como también sólida, y además desarticular un verdadero laboratorio clandestino que procesaba la metanfetamina para más tarde exportarla a Europa y a Oceanía. El operativo, que contó con la colaboración de Carabineros, el Ministerio Público, Aduanas y Directimar, logró la detención de 2 sujetos de nacionalidad mexicana que ingresaron al país en calidad de turistas y que eran parte de esta organización. El contundente cargamento fue evaluado en más de 16 millones de dólares. Desde el gobierno valoraron el éxito de la operación y revelaron que esta organización buscaba internar la droga en el país para abrir nuevas rutas y transformar a Chile en una cabecera de operaciones, un propósito que fue interrumpido tras esta intervención policial. Se detuvo a 2 ciudadanos mexicanos en la comuna de Lolol, en la provincia de Colchagua, en lo cual es un espacio que estaba especialmente adecuado para efectuar un proceso que es importante para la cristalización, en definitiva lograr la incautación de 844 kilos de metanfetamina. Se desarticula una organización que pretendía instalarse en nuestro territorio con la finalidad de realizar este proceso para posteriormente embarcarlo y trasladarlo y comercializarlo en los principales mercados, principalmente europeos y en Oceanía. El avalúo de esto aproximado corresponde a 16 millones de dólares. Estamos hablando de una investigación de largo aliento. Esto parte en mayo del año pasado, 2024. Se recibe información respecto de una organización de origen mexicano que quería hacer una importante internación de drogas de síntesis. Ese es el ámbito en que estamos hablando. Luego esa droga de síntesis se pudo especificar que se trataría de metanfetamina. Esta mercancía, a través de un método de ocultamiento bastante particular,
ingresa a nuestro país vía marítima. Es la investigación y la incautación más grande que ha existido en la historia de Chile de este tipo de droga de síntesis. En el país no habíamos tenido operaciones exitosas referidas a esta sustancia, la metanfetamina, de esta magnitud nunca en la historia. Es importante esta operación porque no solo se incautó una gran cantidad de drogas, sino que el grupo criminal que estaba detrás de esta operación de origen mexicano, todo indica que estaba probando en Chile nuevas rutas para desarrollar su negocio y con esta operación se echó abajo esa intención. De esta manera no solo se está desarticulando el intento de internación de esta droga y probablemente su comercialización después a otros países, sino también la idea de poner aquí una cabecera de operación para de aquí en adelante seguir haciendo otras operaciones de este tipo. Bien, cambiemos de tema. Durante su gira por el sur, el presidente Gabriel Boric confirmó un eventual acuerdo en materia previsional, lo que podría reflejarse en un 4,5% a cuentas individuales y un 1,5% a préstamo reembolsable. Para eso, los integrantes de la Comisión del Trabajo del Senado iniciarán la votación de las indicaciones el próximo día miércoles. Los detalles en la siguiente nota de Francisca Cárdenas. Hay expresiones de buena voluntad también de parte de la derecha. Bueno, veremos los días que todavía transcurren hasta el lunes a ver qué se entiende. La primera muestra de respeto es que tengan mejores pensiones, ¿o no? Acuerdo inminente en materia previsional que podría concretarse el próximo miércoles y dar luz verde a una reforma previsional para Chile que lleva más de 2 años de tramitación en el Congreso y más de una década de debate en el mundo político. En estos días estamos en la milla final para llegar a un acuerdo que nos permita concretar algo que llevamos 10 años discutiendo, que es una reforma al sistema de pensiones que no tenga una lógica de negocio para las AFP, sino que permita a los chilenos y chilenas que han trabajado toda una vida, en especial a las mujeres. Y no fue la primera ni segunda, sino que la tercera vez que esta semana el presidente Boric hizo énfasis en la importancia de llegar a acuerdos y de acelerar la tramitación de la reforma. Esta vez lo hizo confiado en que habrá un consenso político. Que para hacer un buen acuerdo debe ser un acuerdo total. Si es que esto se resuelve por parcialidades, creo que finalmente no habríamos logrado el propósito último, que es darle un sistema de pensiones a Chile que esté validado por amplias mayorías sociales. Podemos llegar a un acuerdo si existe buena voluntad, si colocamos los intereses, además, de la ciudadanía, de los jubilados, de las mujeres, en el centro de las votaciones y de lo que tengamos que realizar. Yo creo que comparto con el presidente, estamos a punto. Para eso el gobierno ingresará las indicaciones este lunes y pudiendo así iniciar la votación en la Comisión de Trabajo del Senado hasta total despacho. Se fijó el lunes al mediodía, el próximo lunes al mediodía, como plazo para presentar indicaciones respecto de todo el proyecto de reforma previsional. Por lo tanto, los temas que se haya logrado acordar políticamente van a verse reflejados en ese paquete de indicaciones. El plazo de indicaciones vence este lunes a las 12 en el Senado y las votaciones inician el miércoles. Nosotros seguimos buscando un buen entendimiento, pero tiene que ser bueno. Tenemos que suponer el aumento de 6% más de cotización individual, que vaya del día 16, obviamente no a todos simultáneos, pero en un periodo corto. Tenemos que lograr que el hombre y la mujer a la misma edad, con el mismo ahorro, tengan la misma jubilación. Y ya habría acuerdo en que un 4,5% de la cotización vaya a cuentas individuales y un 0,5% adicional por sobre el 6% se destine de manera permanente al bono tabla para compensar la mayor expectativa de vida de las mujeres. El otro 1,5% en tanto se destinará a un préstamo reembolsable para financiar la garantía de 0,1 UF por años cotizados. La verdad es que yo espero, en primer lugar, de que si estamos cerca, no sea el gobierno y la izquierda radical la que trate de votar ese acuerdo. Yo he dicho, nosotros vamos a apoyar la propuesta que lleve el gobierno sobre la base que eso debe ser aumento a las pensiones ahora.
ahora. La pregunta que surge ahora es si darán los plazos, pues el trabajo parlamentario finaliza en enero y algunos pretenden que la reforma sea despachada antes del receso. Existen dos alternativas para la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Que la tercera semana de enero sesionemos, por ejemplo, hasta el día sábado y podamos votar este acuerdo de pensiones. De lo contrario, durante la última semana de enero, la cuarta semana, necesitamos la unanimidad de todos los comités políticos. Presencia de los comités necesaria para la votación final del proyecto, pero primero se deberá llegar a un acuerdo por parte de los parlamentarios la próxima semana, que tiene a varios esperanzados con destrabar una reforma clave para la moneda. Sigamos con otras informaciones. La Subsecretaría de Prevención del Delito sufrió el robo de 10 computadores desde sus oficinas. Fue a través de un comunicado que el organismo informó que la noche de este jueves fueron sustraídos estos dispositivos desde las oficinas del Espacio M, donde la Subsecretaría tiene alguna de sus unidades. Informaron además que tras percatarse de los hechos, se hizo la denuncia y la policía se encuentra realizando las diligencias para encontrar a los responsables. Aclararon que los dispositivos sustraídos no contenían información sensible e instruyeron un sumario administrativo para aclarar si hubo o no negligencias al interior del servicio. Según se estableció en el acuerdo para despachar el presupuesto para este año, el gobierno anunció un recorte de $600 millones del gasto. Colomba Eijols nos va a explicar en el siguiente informe también una importante decisión que tomó el Tribunal Constitucional sobre el erario público. Reducciones en el gasto de transferencias de capital, en personal y del Tesoro Público son las que se evidenciarán tras el anuncio del gobierno respecto del recorte de gasto fiscal. Y es que, como bien se estableció en el acuerdo para despachar la ley de presupuesto, habrá una rebaja de $600 millones aproximadamente. Este ajuste excluía a servicios como muy específicos, que eran los servicios de salud, las policías de carabineros e investigaciones, gendarmería, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda. De esta manera se logra concretar una reducción del gasto público, que si bien se había fijado en alza de 2,7% para este año, a partir de estos cambios se queda en 2% de aumento. Va en la dirección correcta. Reconoce que los ingresos fiscales van a ser algo por debajo de lo que se estaba considerando el presupuesto 2025, básicamente porque estamos viendo, por ejemplo, de que los ingresos a propósito de la ley de cumplimiento tributario están siendo más bajos de lo que se estimaba y por lo tanto hacer ajuste en esa línea con un gasto más moderado va, por cierto, digamos, como decía, en la dirección correcta. Entrega una señal de cautela. Los años anteriores ha pasado que el gobierno ha sobreestimado la recaudación, especialmente en temas tributarios, así que tener un presupuesto más ajustado, digamos, menos holgado hacia el próximo año o este año, la verdad que es positivo desde el punto de vista de cómo va a evolucionar el déficit fiscal. Incluso puede haber otro recorte en abril. Con el informe de finanzas públicas correspondiente al primer trimestre del año, se actualizarían las proyecciones de ingresos, los balances fiscales y de acuerdo a eso serían los ajustes que fueran necesarios para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales del año 2025. Eso va a ocurrir por comienzos de abril. Además del recorte del gasto fiscal y relacionado a la Ley de Presupuesto 2025, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento que presentó el presidente Gabriel Boric junto a parlamentarios para impugnar una docena de glosas incluidas en esta tramitación. De las 13 disposiciones, la totalidad de estas disposiciones fueron declaradas inconstitucionales, porque se pasa a llevar el principio de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, del Gobierno, pero adicionalmente porque algunas de estas indicaciones presentadas por los parlamentarios no formaban parte de las ideas matrices del proyecto de ley de presupuesto. Como por ejemplo una exención de contribuciones para adultos mayores, la suspensión de la ley Lafkenche, la glosa que prohíbe que alumnos sancionados por aula segura opten a la gratuidad universitaria o la prohibición de la subvención estatal para financiar terapias hormonales para menores de edad con disforia de género. Queremos conocer el contenido del fallo
porque nos parece que la atribución parlamentaria consiste precisamente en no agregar gasto, sí descontar programas, porque esa es parte de la tarea parlamentaria en el marco presupuestario, y nos parece que el Estado de Chile, siguiendo ejemplos extranjeros, lo que corresponde que haga es que suspenda la aplicación de terapias hormonales en menores de edad. Es una muy buena noticia, porque frena los retrocesos que intentó impulsar la derecha en el marco de la ley de presupuesto. Espero que la derecha entienda y acate este fallo y de una vez por todas deje de intentar saltarse las reglas del juego. Si quieren discutir estos temas, presenten proyectos de ley. Este ajuste en el presupuesto también ayudará a que no siga subiendo la deuda pública del país, que ya está en su récord histórico de 42% del PIB. Volvamos a referirnos a temas policiales. Carabineros abatió a un hombre acusado de asesinar con un arma blanca a su sobrino y a la abuela del menor en la comuna de Puente Alto. Según la información preliminar, tras el ataque, el sujeto se habría parapetado con un cuchillo en un domicilio de la misma comuna. Luego de las alertas por el crimen, personal policial llegó hasta el inmueble donde estaba el presunto atacante, quien minutos más tarde salió y apuñaló a una de las funcionarias que rodeaba la vivienda. Inmediatamente, los otros carabineros presentes usaron sus armas de servicio y percutaron disparos contra el sujeto, provocándole la muerte en el lugar. La sargento segundo herida fue trasladada hasta el hospital Sotero del Río, fuera de riesgo vital, pero en estado grave, siendo enviada posteriormente en helicóptero hasta el hospital de Carabineros. De acuerdo a los datos proporcionados por la misma policía uniformada, el sujeto abatido presentaba una orden de alejamiento de la casa en la que cometió el doble homicidio. Carabineros, al ingresar, ¿no es cierto?, con la anuencia de esta persona que estaba en el lugar, intenta dialogar en reiteradas oportunidades con este individuo para que deponga su actitud, esto al interior del inmueble, pero al hacer caso omiso e intentar lesionar a una funcionaria nuestra, motivó que funcionarios policiales hicieran uso de las armas de fuego en las extremidades inferiores, lo que no impidió de que este individuo se abalanzara respecto de una sargento segunda de Carabineros, a la cual apuñaló con lesiones que son de tipo homicida, ¿no es cierto?, en 2 oportunidades, lo que motivó una segunda intervención y uso de las armas de fuego, ¿no es cierto?, en la hipótesis de la legítima defensa propia. Como ustedes pueden apreciar, fue un actuar bastante violento el que tuvo, que lamentablemente produjo la muerte de 2 víctimas y también 2 homicidios frustrados y porque también en el interior del domicilio agredió a su hermana, quien actualmente se encuentra hospitalizada. Y también acá en este segundo sitio del suceso agrede a la funcionaria de Carabineros, que actualmente se encuentra hospitalizada con un diagnóstico de lesiones reservado. Cambiemos de tema. 2024 sobrepasó el aumento de temperatura de 1,5 grados Celsius a nivel mundial, convirtiéndose sin lugar a dudas en el año más caluroso de la historia y complicando aún más la meta del llamado Acuerdo de París de 2015. ¿Qué significa esto y cómo afecta a nuestro país? Lo vemos en el siguiente informe que preparó Camila Guía. Every single month, January to July, todos los meses, de enero a julio, han sido los más cálidos registrados. Pero cuando se juntan todos los meses, la trayectoria es increíble y se convierte en el año más cálido jamás registrado. The trajectory is just incredible and sums up to the warmest year on record. El año más caluroso jamás registrado, sobrepasando en 1,28 grados Celsius los registros de la NASA del siglo XX en la Tierra. Esto después de 15 meses consecutivos, de junio de 2023 a agosto de 2024, de récords de temperaturas mensuales. Un lapso de tiempo nunca antes registrado, sobrepasó los 1,5 grados según Copernicus. 2024 fue excepcionalmente cálido, seguido de 2023, que también fue el año más cálido registrado por unos 0,15 grados centígrados. Y 2024 fue también el primer año por encima de 1,5 grados en la mayoría de los registros de temperatura de superficie. Es la alta presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera lo que prácticamente genera un efecto soplete en el planeta, al mantener el calor atrapado en la atmósfera. Según datos de la NASA, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado desde los niveles preindustriales. Con el aumento de la temperatura en todo el mundo y en todos los continentes,
recientes siendo bastante extremo, especialmente en los últimos meses. Esto va a ocurrir cada vez más a menudo. Así que el Acuerdo de París se incumplirá en un futuro próximo. Podemos discutir si será a finales de la década de 2020, principios de la de 2030, pero estamos abocados a alcanzar el 1,5 en los términos del Acuerdo de París y a superarlo. Inundaciones, deshielos de los polos y fenómenos extremos tienen relación con esta condición planetaria. Alza de temperatura en el mundo y también en Chile. La información científica es contundente. El cambio climático inducido por la humanidad sigue siendo el principal impulsor de temperaturas extremas. Los países del mundo, basados en la ciencia, hicimos un compromiso en el Acuerdo de París que debíamos hacer todos los esfuerzos para que el aumento de la temperatura no sobrepase los 1,5 grados Celsius. En este escenario es que en el país Sigiden creó mapas detallados de exposición de altas temperaturas en Santiago, en los que se evidencia la relación entre el calor y el diseño urbano. Entonces poder integrar estos dos corrientes de datos, ¿no es cierto?, para poder visibilizar aquellos lugares con alta exposición, es decir, donde hay mucho calor y muchas personas, es algo que permite, básicamente es información para la gestión del riesgo del calor, para la toma de decisiones, para pensar en intervenciones que efectivamente lleguen a ayudar a la gente, ¿no es cierto?, en el lugar donde están expuestos a las mayores temperaturas. Además, con datos cruzados se refleja también el movimiento de las personas en la ciudad para priorizar las zonas en las que se deben poner los esfuerzos. Poner el ojo en los lugares en que están más morados, ¿ya? Y que yo no creo que para nadie sea una sorpresa, que tiene que ver con la zona norte de Santiago y las zonas industriales de comunas como Colina, Huechuraba, Quilicura. Y algo que ya hicieron en Renca con la información que nosotros les dimos es al tiro poner los paraderos y mirar como cuáles son los paraderos donde vemos que hay más gente y hay más calor en esta hora. Permite poder generar mejores políticas públicas. No es lo mismo, ¿no es cierto?, planificar una ciudad con una información estática que se levanta cada 10 años, que levantar la información con lo que pasó ayer. Ese es el impacto de la información que nosotros capturamos. En la nueva realidad en Chile y en el mundo, el aumento de las temperaturas supone nuevos desafíos para la salud humana y la desaceleración de la crisis climática. Ya nos vamos a ir a una pausa, pero a la vuelta, acá en CNN Prime viene todo el informe deportivo. CNN Deportes se hace presente y ¿quién lo trae para ustedes que están en sus casas? Rodrigo Herrera, que nos va a traer todo el comentario deportivo. ¿Se va a jugar o no la Supercopa? ¿Dónde se va a jugar el partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile? ¿Hay amistosos que se van a estar disputando estos próximos días? Bueno, todo eso y más se los trae Rodrigo Herrera a la vuelta de esta pausa. Itaú Corporate presenta CNN Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Faltan solo 2 días para el Ironman 70.3 de Pucón. Pero la fiesta ya está desatada allá en la región de la Araucanía. Se espera que haya ingresos por $10 millones solo por efecto de esta competencia. Ya se realizó ayer el Kids Challenge, hoy día también fue el promocional y viene la gran jornada del domingo con la participación del atleta olímpico Diego Moya y los más importantes representantes del triatlón de Chile y también del resto del mundo. Tomamos contacto de inmediato con esta ciudad lacustre maravillosa. Ya estoy viendo ahí a la Cata Sánchez, que ha estado todo el día reporteando lo que ha sido las actividades que son vinculadas a este Ironman, que ya está a punto de arrancar y donde CNN, Cata, va a ser su canal oficial. Sí, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Claro, llevamos ya varios días instalados acá en la comuna de Pucón. Tú mencionabas a Diego Moya. Bueno, te cuento que hace unos minutos atrás conversé con él. Le preguntábamos de cuáles son las emociones, los sentimientos. Estoy tranquilo, decía él, pero también fue enfático en señalar: yo vengo a ganar, vengo a subirme al podio, voy a dar lo mejor de mí y espero hacer una muy buena competencia. Y como esa, hay varias reacciones más de deportistas nacionales, también a nivel internacional, que se han preparado arduamente para poder participar en esta carrera más linda del mundo. Ya queda muy poco, solo un par de horas, 2 días, para poder entonces presenciar lo que será esta versión 2025 del 70.3 de la comuna de Pucón. Te quiero contar que también pudimos conversar con la gran Maca Salazar, triunfadora del Ironman en Valdivia,
estuvimos en entrevista con ella y con su hermana, la Cata, dos referentes sin duda, deportistas de muy alto nivel, y la Maca nos comentaba más bien que está tranquila, que está un poquito también ansiosa por esta competencia. Recordemos que ella ganó en Valdivia y eso le deja también una responsabilidad, nos comentaba, porque la gente la ve en la calle y le dice, repetimos el triunfo. Bueno, eso es lo que ella quiere, así que también nos comentaba que va a dar lo mejor de ella para poder idealmente subirse al podio. Escuchemos parte de lo que nos comentaba la Maca Salazar. Estamos listas para alargar una versión más del Ironman 70.3 de Pucón. Ya creo que es mi 7ª vez en la carrera del Ironman y corrí muchas veces como kids, así que nada, feliz de estar una vez más acá y con toda mi familia, estamos primos, tíos, abuelos, así que familia en completo. Es un arma de doble filo, un impulso claramente, pero también una presión externa, que me encuentro con gente en la calle y me dice vamos a repetir el triunfo de Valdivia, y la verdad que estamos todos muy parejas el domingo, cualquiera que tenga un buen día podría ganar. No, feliz de que podamos competir de nuevo las dos, hace tiempo que no competimos una carrera juntas y lo más probable es que estemos desde un principio las dos acompañadas en la natación y lo más probable es que nos vean nadando juntas. Claro, ella comentaba cualquiera puede ganar, pero sin duda es de las favoritas, por lo menos en nuestro país, para poder subirse al podio y repetir lo que hizo entonces en la comuna de Valdivia en noviembre pasado. Y además, ahí lo escuchaban, va a correr después de varios meses con su hermana. Son rivales en la cancha, sí, nos comentaban que son rivales, pero también son hermanas y también comparten esta pasión por el deporte. Bueno, como ellas está también Martín Baeza, este joven de solo 23 años que tiene una muy buena trayectoria deportiva, también Diego Moya, así que hay bastantes sorpresas, novedades, Rodrigo, todo a la espera de poder conocer quiénes van a ser los que se van a subir al podio y quedarse con los mejores lugares. Pero además de ser un evento deportivo de alto nivel, también trae consecuencias económicas muy positivas, tú bien lo adelantabas. El dinero que ingresa, por ejemplo, a la zona lacustre, específicamente a la comuna de Pucón, el impacto gastronómico, turístico, el hospedaje ya en más de un 90%, son cifras muy alentadoras porque recordemos que Pucón, si bien recibe a turistas todo el año, lo que más se espera es justamente esta fecha, porque acá hay personas, deportistas que llegan, no solamente ellos, sino que con sus familias, con sus seres cercanos. Hablamos de más de 5.000 personas, son una cifra bastante alta, y el alcalde también nos comentaba hace unos minutos atrás que están preparados, están listos para seguir recibiendo a la gente. Si aún no se decide, Rodrigo, puede todavía llegar. ¿Van a haber cortes de camino? Por supuesto que sí, pero Pucón está listo para poder entonces recibir a los turistas, a los deportistas, para poder comenzar en un par de horas más con esta carrera más linda del mundo. Escuchemos parte de lo que nos comentaban desde el gobierno respecto al impacto gastronómico, turístico, económico que tiene este gran evento en la comuna de Pucón. Este domingo 12 de enero, Pucón se convertirá nuevamente en el epicentro del deporte mundial con el tradicional Ironman 70.3 de Pucón. Se espera que lleguen cerca de 45.000 personas entre competidores, familias y turistas, quienes generarán un impacto económico estimado en $10 millones para la región. Este evento no solo muestra la belleza de nuestro país al mundo, con paisajes únicos como el lago Villarrica y el imponente volcán, sino que también potencia el turismo y la economía local. Invitamos a todos a ser parte de esta fiesta del deporte, a disfrutar de la energía que se vive en las calles de Pucón y a apoyar a los más de 2.600 participantes que enfrentan este desafío. Claro, el lago Villarrica, el volcán, la península será el centro de atención durante esta jornada de domingo, pero también lo ha sido, Rodrigo, durante toda la semana con las actividades previas. Todavía lo adelantabas, el Kitted Challenge, también está el sprint, el promocional, así que sin duda ha sido una semana bastante intensa en reporteo también, por supuesto, pero hemos sido testigos, ¿no?, de este ambiente familiar que se ha vivido y seguiremos acá cubriendo lo que será esta versión 2025. Recuerde, este domingo desde las 6 de la mañana con 45 minutos estaremos conectados para poder transmitir todo lo que será este Ironman en su versión 2025 en la zona lacustre de la región de la Araucanía, Rodrigo. Tal cual, Cata, estaremos ahí contigo en vivo y en directo, con Nico Cabarga, ¿cierto?, con todo el equipo de CNN Deportes para abordar lo que va a ser este domingo espectacular con la carrera más linda del mundo, que tiene muchos coloridos. Va a estar Crystal Kubrich también en categoría posta haciendo natación. Va a estar el ministro Jaime Pizarro en la misma categoría posta aportando lo suyo. Así que va a haber deportividad, una buena competencia y mucho color. Es el compromiso con usted también para estar al aire a partir de las 6:45 del domingo con el triatlón de Pucón, el Ironman 70.3. Gracias, Cata, y nos estamos viendo, ¿ah? Estamos en contacto. Buenas noches. Chao, chao. Bueno, ya lo sabe, el compromiso está hecho.
Mientras tanto, Colo-Colo ya está en Uruguay para jugar su primer partido amistoso este día domingo ante Peñarol. Lo cierto es que esta visita también adquiere color a partir de la situación de Maxi Falcón, que no se ha presentado por 9 días a la pretemporada del Cacique. Todo indica de que mañana sábado tampoco el Peluca dirá presente en el entrenamiento del Albo allá en Montevideo. Por lo tanto, la situación es terminal. Y hoy día Aníbal Mosa le dio un ultimátum si es que quiere seguir jugando en el Cacique. Con un amistoso ante Peñarol, comienza el 2025 de Colo-Colo. En Uruguay se vivirá el primer duelo del año del centenario. Estamos bien contentos de dar inicio a esta segunda parte de la pretemporada. Uruguay ya lo hemos visitado en veces anteriores y la verdad las cosas que nos sentimos bien, nos atienden muy bien y bueno, ahora con 2 partidos también importantes, también nos gustó mucho la idea. Avión con destino a Montevideo, donde no se subieron todos. Maximiliano Falcón debería haber estado el día 2 de enero con sus compañeros, ¿ya? Él es un jugador con contrato vigente y esperemos que se reintegre a la pretemporada lo más rápido posible. Relación deteriorada a la vista. En concreto, Inter de Miami ofertó $1.7 millones por el 50% del pase del Peluca, cifra que se reparte entre el Cacique y Rentistas. Para el club, una cifra muy baja y donde esperan negociar para obtener un mayor monto. Por otro lado, el principal objetivo es fichar a un delantero. Salomón Rodríguez sería el apuntado por la dirigencia. 24 años y en 121 partidos con Godoy Cruz anotó 28 goles, repartiendo 8 asistencias. En la otra vereda, Universidad de Chile prepara su segundo amistoso. Será en Coquimbo ante Godoy Cruz, para un equipo donde las últimas jornadas se reactivó la opción de Javier Altamirano. Todo tranquilo, seguimos preparándonos para el inicio del campeonato, así que estos partidos vienen bien para afianzar el equipo, para la gente que va llegando se acopla rápido. Y en la precordillera, Gary Medel vivió su primer día de regreso, mientras el equipo está en Montevideo para enfrentar a Unión Santa Fe. Nuevo fichaje cruzado, al que se suma el venezolano Eduard Bello, ex delantero de Antofagasta. Muy ilusionado de afrontar este hermoso desafío con la Universidad Católica, es decirle a todos los cruzados y a las cruzadas que tengo muchas ganas de afrontar este año, estoy seguro que será grandioso para todos y que cumpliremos todos los objetivos. Con amistosos internacionales, ídolos que regresan y polémicas salidas, el intenso inicio de 2025 para los grandes del fútbol chileno. Hinchas cruzados, ya les cuento, acaba de llegar el avión donde viene Eduard Bello, que va a jugar en la Católica reemplazando a Gonzalo Tapia. Mientras tanto, la Universidad de Chile también tiene un duelo complicado este día domingo en La Serena ante Godoy Cruz de Mendoza. Pero hay novedades, porque se han acercado posiciones con Estudiantes de La Plata para facilitar el préstamo de Javier Altamirano, volante que ya fue dirigido por el técnico de la U en Huachipato y que, recordemos, jugando por Estudiantes el año pasado, tuvo un problema de salud importante, cardíaco, que determinó de que venía muy bien, pero tuvo que recuperarse durante largos meses y recién a finales del 2024 comenzó a retomar la actividad futbolística. ¿Qué ocurre? Bueno, lo tiene muy en consideración la gente de Estudiantes, pero necesitan liberar un cupo de extranjero. Todo esto a raíz de que llegó un fondo de inversión americano, que de hecho le llevó a Medina de Boca Juniors por una cifra récord de 15 millones de dólares. Van a traer otros jugadores para competir en Copa Libertadores y lo que se dice hoy es que hay un principio de acuerdo o la proximidad de un acuerdo para que llegue a préstamo por un año con opción de compra a la Universidad de Chile. Bueno, sí, también tenemos que hablar de lo que tiene que ver con la situación de Williams Alarcón, jugador que nunca pudo consolidarse en Colo-Colo, que fue a España, tampoco le fue bien, pero que luego dio un paso a Huracán de la Argentina, donde lleva 2 temporadas y ha sido figura en el cuadro del Globo. Ahora la prensa argentina dice de que va a ser refuerzo de Boca Juniors. Había una deuda de $800.000 de parte de Boca a Huracán por el traspaso de otro jugador. Se va a cancelar eso y aparte Boca compraría el pase de Alarcón en la cifra de $4 millones. Si esto se concreta, como se anuncia, a principios de la próxima semana ya la oficialización, tendríamos 2 chilenos en Boca Juniors, Carlos Palacios y Williams Alarcón. Y aparte de eso, también
las 2 ahora en River Plate. Gonzalo Tapia y Paulo Díaz en un hecho inédito en la Liga Argentina para los futbolistas nacionales. Hablemos de tenis porque el Abierto de Australia arranca este día domingo y de 127 rivales posibles para Nico Jarry, le tocó el número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner. Desafío complicado, por supuesto, que está agendado para el día lunes. Misma oportunidad donde Alejandro Tavilo va a enfrentar al español Carballés Baena, horario a confirmar. Ojo, porque en el historial están bastante emparejados, tanto Jarry como Sinner. Sin embargo, es un desafío mayor, es el partido más difícil que le podría tocar a cualquier tenista en el planeta. Y de esta forma se prepara para él Nicolás Jarry. Yo llego de muy buena manera para este torneo, estoy muy contento con toda la pretemporada, todo lo que trabajé ahí. La semana pasada fue un muy buen torneo para iniciar después de tanto tiempo no estando tan competitivo. Un muy lindo partido contra Jannik, después de la última vez que jugamos estoy mucho mejor de tenis, de ánimo, mentalmente, físicamente, así que espero dar un partido muy bueno, de mucha pelea, para dar la sorpresa y seguir trabajando para hacer un buen torneo, que era lo que quería y tenía muchas ganas. Jarry Sinner el día lunes en horario confirmar y nosotros nos vamos a reencontrar con el Ironman 70.3 este día domingo a través de las plataformas digitales y nuestra señal de CNN a las 6:45. Gracias por la sintonía. Itaú Corporate presentó CNN Deporte. Bien, recuerda entonces la invitación que hizo Rodrigo Herrera hace tan solo algunos instantes, 6:45 de la mañana del día domingo, todos los detalles del Ironman 70.3 de Pucón, así que ya lo sabes, solo por las pantallas de CNN Chile. Viernes 10 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan buenas noches y también un gran fin de semana.